Seguimos sufriendo la pandemia del COVID y aún no sabemos bien cuál es el futuro a medio plazo que tenemos que afrontar. La pandemia nos ha llevado a centrarnos en la salud como prioridad para todos. Como cristianos nos preocupa todo lo humano, nos preocupa nuestra salud y la de los nuestros. Como cristianos no nos quedamos aquí, sino que abrimos nuestras vidas a la salvación, que es el don de Dios, a quien invocamos como Padre y a quien nos dirigimos en las penas y dificultades de la vida y en los gozos y alegrías de la misma. Dios es el Señor de la vida, por eso quiere que vivamos ya en este mundo conforme a sus designios y quiere que participemos de la vida en plenitud, que es Él que nos da la vida en Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con todos vosotros. Iniciemos nuestra Eucaristía en este 13º domingo del tiempo ordinario, pidiéndole a nuestro Padre que disculpe nuestras faltas, que perdone nuestros pecados y que nos ayude a ser simiente de buena noticia para toda la humanidad. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestras faltas, nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de la sabiduría. Dios nos ha hecho la muerte, ni se complace destruyendo a los vivos. Él todo lo creó para que subsistiera y las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte, ni el abismo reina en la tierra, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre incorruptible y lo hizo imagen de su propio ser. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan los de su bando. Palabra de Dios. Te adoramos, Señor. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Tañed para el Señor, fieles suyos, celebrad el recuerdo de su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas.
Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo mismo que sobresalís en todo, en fe, en la palabra, en conocimiento, en empeño y en el amor que os hemos comunicado, sobresalid también en esta obra de caridad, pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por nosotros para enriqueceros con su pobreza. Pues no se trata de aliviar a otros, pasando vosotros estrecheces, se trata de igualar. En este momento, vuestra abundancia remedia su carencia, para que la abundancia de ellos remedie vuestra carencia. Así habrá igualdad. Como está escrito, al que recogía mucho no le sobraba, y al que recogía poco no le faltaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Nuestro Salvador, Cristo Jesús, destruyó la muerte e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas. Ven, impón las manos sobre ella para que se cure y viva». Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando: «Con solo tocarle el manto curaré». Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba: «¿Quién me ha tocado el manto?». Los discípulos le contestaron: «¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas: ¿quién me ha tocado?». Él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había ocurrido. Se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad». Todavía estaba hablando cuando llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». Y no permitió que lo acompañara nadie, más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y encuentran el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos, y después de entrar les dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él, pero él los echó fuera a todos, y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: «Talita cumi», que significa: «Contigo hablo, niña, levántate». La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años, y quedaron fuera de sí, llenos de estupor.
Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Señor Jesús. Hemos escuchado dos milagros en el fragmento del Evangelio proclamado. Por un lado, la niña o la hija del jefe de la sinagoga de Jairo, que fue devuelta a la vida después de fallecer. Y por otro lado, aquella mujer que tenía flujos de sangre, la hemorroísa, y que fue liberada de todo esto. Los milagros de Jesucristo no son para aclamarle o no son para admirarnos simplemente. Detrás de cada intervención de Jesús de Nazaret está el anhelo y el deseo de que el Padre se manifieste, de que el Padre muestre su bondad, muestre su ternura y la acogida de todo hombre. Los dos milagros que hemos escuchado en el Evangelio manifiestan la fe, sobre todo en la hemorroísa. Aquella mujer, cuando se siente liberada y Jesús pregunta quién le ha tocado, al principio no entiende el porqué de aquella pregunta, se siente mal y acaba confesándole. Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Admira la fe de aquella mujer que pensaba que con solo tocarle el manto quedaría curada, como así fue. En el caso de Jairo, siendo jefe de la sinagoga, pues posiblemente se juzgase bastante acudiendo a Jesucristo. Otro hombre que también manifiesta su fe cuando le dicen que su hija ha muerto, que deja al maestro, y Jesús le dice que tenga fe y que su hija volverá de nuevo a la vida. El Señor siempre realiza en nosotros el milagro de vivir y de vivir en Él. Siempre nos transmite ese don de la vida que nos hace darle gracias a nuestro Dios y aclamarle en el mundo que nos toca vivir. En la primera lectura del libro de la sabiduría nos dice eso, que Dios nos ha hecho no para la muerte, sino para vivir. Y Él no se complace destruyendo la vida, al revés. Se complace potenciando la propia existencia, potenciando la vida de todas las criaturas. En la otra lectura, la segunda, Pablo nos invita a vivir en la fe, con empeño, acrecentándola y sobre todo manifestando esa fe en el amor que Cristo nos ha comunicado. Fe, esperanza y caridad, los tres pilares que nos erigen en testigos de nuestro Señor Jesucristo y que nos hacen vivir en conformidad con su palabra y transmitirla a nuestros hermanos. Que Él acreciente nuestro ánimo, nuestra vida y nuestro anhelo de hacer realidad su palabra y su presencia entre todos los hombres. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, manifestándole nuestro anhelo y deseo de ser escuchados y de recibir aquello que con humildad le pedimos. Por la Iglesia, pueblo santo de Dios, para que anuncie sin miedo la buena noticia del Evangelio y suscite en nosotros el deseo de hacerla realidad en la vida de cada día. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cuantos tienen responsabilidades en la Iglesia, para que las ejerzan siempre con sencillez y humildad, pensando en los más necesitados, entendiéndose servidos de los demás. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que no tienen lo suficiente para vivir, por los que pasan cualquier tipo de necesidad, por los más débiles de nuestra sociedad, los enfermos, los ancianos, los que se sienten marginados o excluidos de la vida y del quehacer cotidiano por no tener trabajo o por otras causas.
Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por tantas personas que no cuentan para nadie, por quienes nadie reza, por los olvidados, que ya no son capaces de abrirse a las novedades en nuestra sociedad, que ya no son competentes porque se sienten cansados de la vida. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por tantas personas que ante las dificultades de la vida se hunden, se desaniman o entran en crisis, para que confíen en el Señor y en la fuerza del Espíritu que Él derrama sobre nosotros. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra comunidad parroquial, para que sepa valorar lo que tantas personas realizan en ella para hacernos crecer en humanidad y en la fe, esperanza y caridad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por quienes han dedicado su vida al servicio de los demás en las múltiples realidades de nuestra sociedad y de nuestra Iglesia, voluntarios de diversas ONGs, personas que a nivel personal dedican su tiempo y su dinero a los demás, religiosos y religiosas de vida activa y contemplativa, para que el Señor esté siempre con ellos y no se desanimen. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre de bondad, nuestra humilde plegaria. Que tu Espíritu descienda sobre nosotros y aliente nuestros pasos para que vivamos en conformidad con tu voluntad y te hagamos presente allá donde nos encontremos, en ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan y por este vino, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que obras con poder en tus sacramentos, concédenos que nuestro servicio sea digno de estos dones sagrados, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que en todo lo quisiste semejante al hombre, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en él. Con su obediencia ha restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo
que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos por la fuerza del Espíritu del Señor, que nos invita a sentirnos en el camino que nos conduce hacia Él, dirijámonos a Dios como Padre con la oración que nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. La víctima eucarística que hemos ofrecido y recibido en comunión nos vivifique, Señor, para que unidos a ti en caridad perpetua demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.